Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por venir y a los que nos están viendo también por el streaming. Bueno, un honor estar presentando esta novela de Gustavo Sierra, Berliner. Me siento muy orgullosa de publicar este libro de un gran periodista y también amigo. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo. Este libro está dentro de nuestra colección, que son novelas, nuestra colección es narrativa, que son novelas basadas en hechos reales. Y la historia me atrapó desde el primer día que Gustavo me la contó y le dije, bueno, pero lo que quiero es publicártela, y bueno, por suerte la pudimos publicar. Creo que es un libro que además encuentra otra manera de contar algo importante que siempre recordemos, como el Holocausto, y también repasa nuestra propia historia, así que mezcla todas temáticas que son muy importantes para nosotros. Te voy a decir una cosa, está pasando el señor presidente de la República en este momento ahí. Creo que se equivocó de lugar. Ya ahora vuelvo, no se preocupe. No se preocupe, que ya vuelvo. Bueno, no sabía que teníamos invitados. Y bueno, viste, todo es posible acá. Se entera que somos periodistas. Claro, no sé, lo que puede decir que estamos ensobrados, una novela ensobrada. Bueno, y tenemos acá para presentar un lujo a Diana Wang y a Carlos Ares, que van a hacer sus lecturas de esta novela. Bueno, en principio le voy a dar la palabra a Diana. Muchos de ustedes la conocen, pero bueno, igual les voy a leer brevemente porque su historia es mucho más larga, pero lo voy a leer brevemente. Es psicóloga, escritora y conferencista. Nació en Polonia en 1945, igual que Berlín, también en Polonia. Sí, pero no me dio 45. No, claro. 45 años antes. Sí. Es hija de sobrevivientes de la Shoah y llegó a la Argentina en 1947. Le gusta el título de emprendedora de memoria, una especie de puente entre pasado y futuro. Pertenece al Governing Board de la World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust, perdón mi inglés, a la comisión directiva del Museo del Holocausto y al equipo de organización de TEDx Río de la Plata. Escribe periódicamente una columna en La Nación y en Clarín. Tiene 2 títulos publicados en Marea: Los niños escondidos, publicado en 2008 y reeditado en 2018, e Hijos de la guerra. Bueno, Diana, primero te doy la palabra. Gracias por la invitación que me honra, por Marea, que es un poco mi casa, y por el aprecio y la admiración que tengo por Gustavo, y por este libro que me encantó. Así que son 3 motivos. Cuando nosotros llegamos a la Argentina, yo era chica, pero esto es una cosa que me contaban mis padres. Mis padres venían de una ciudad en Polonia, no venían del campo ni de una aldea, sino que de la vida urbana, y tenían veleidades de artistas. Y mi papá era actor de teatro y mi mamá le gustaba vestirse y le gustaba la vida de cafés. Y llegaron a Buenos Aires, y a poco de instalarse descubrieron que había muchos teatros en yiddish. Había en ese momento 5 teatros en yiddish, con elencos que venían de Estados Unidos, de todas partes. Llegó a haber 8. Llegó a ver 8. Los sábados mi mamá se vestía elegante, con su trajecito, con su gargantilla, su sombrerito con el tul este que le tapaba la cara, las medias negras con la raya, los tacos altos, la boquilla, porque se usaba fumar, entonces era con boquilla. Entonces se iban al teatro con mi papá y con unos amigos que se encontraban en el teatro. Y nunca entendían por qué les hacían el vacío. ¿Por qué cuando ellos llegaban es como que se abría la gente
y se armaba como una frontera que los rodeaba y que nadie se acercaba a ellos. No entendían por qué. Lo voy a decir al final. Pero que me intrigaste. Claro, tiene que ver con tu libro. Tiene que ver con tu libro. Por eso lo traigo. El libro me encantó. Yo conocía, por supuesto, la historia de Treblinka. Y el único testimonio que yo conocía era de Reichmann, que es un sobreviviente de Treblinka que llegó a Uruguay, que tiene un libro en castellano. Y yo leí este libro y era lo único que sabía. Por supuesto que conocía a este personaje fatídico que era Lalka. Lalka quiere decir muñeca en polaco y era un hombre sumamente cruel que estaba en Treblinka y que tenía cara de bebé, por eso le decían muñequita, no le decían Lalka. Gustavo encontró en los testimonios de Oleg Shabbat que Oleg Shabbat era una lucha, una resistencia que hubo en el gueto de Varsovia, en donde se reunían los sábados por la tarde. Oleg Shabbat quiere decir el placer del sábado. Se reunían el sábado por la tarde intelectuales, gente que había vivido determinadas cosas que querían dejar, que había que dejar testimonio de esas cosas. Manejado por Ringelbrück, bueno, no importa la historia es interesante en sí misma. A este grupo de testimoniantes llegó Szczepiński. Abraham Szczepiński fue uno de los pocos sobrevivientes de Treblinka. Sobrevivieron muy poquitos. No se sabe con exactitud cuántos, pero se cree que menos de 10 fueron los que sobrevivieron. En Treblinka se mató en menos de un año, se asesinó en menos de un año casi 1 millón de personas. 3.000 por día. 3.000 por día. 3.000 personas por día. Los trenes llegaban a la mañana y durante todo el día era todo un procedimiento y a la noche tenía que quedar el campo limpio para el tren que llegaba al día siguiente. Y durante ese día llegaban y pasaban, no voy a entrar con los detalles, pero Gustavo lo cuenta con lujo de detalles, todo lo que va pasando. Y hay cosas que contás que es la primera vez que yo escucho, que yo no sabía. Porque el testimonio de Reichmann no lo contaba y entonces yo ahora me enteré, así que te agradezco porque había muchas cosas que yo desconocía. El momento de rapar las cabezas, era un momento especialmente cruel, porque había que hacerlo muy rápido y los lastimaban en el momento que les rapaban la cabeza. Y hay un dato interesante, porque en Treblinka todavía no se usaba el ciclón B se empezó a usar en Auschwitz. En Treblinka se usaba monóxido de carbono, lo que salía al caño de escape de los coches, ¿sí? Y el monóxido de carbono tiene la característica que te arruina el pelo. Entonces los rapaban primero para poder usar el pelo, mientras que el ciclón B te mantiene el pelo bien. Entonces a los judíos asesinados en Auschwitz se los podían rapar después de muertos. Miren los detalles en los que se centraba esta industria de la muerte, en donde había que aprovechar absolutamente todo. En mis avatares en Buenos Aires, cuando empecé a conectarme con hijos de sobrevivientes, con otros sobrevivientes, se me acercaba gente que me contaba cosas. En uno de esos encuentros nos conocimos vos y yo. Y un día se me acercó Susana, que me la mandó su terapeuta. Me la mandó su terapeuta porque Susana dice que vivía torturada con la historia de sus padres y que me la quería contar. Entonces Susana me cuenta la siguiente historia, que es hija única, que sufrió mucho con sus padres porque sus padres fueron muy desdichados, se peleaban mucho, que su mamá viene de Polonia,
que su mamá era abogada en Polonia. Una judía que fuera abogada en Polonia ya era algo para notar, porque no se podía estudiar, porque era muy difícil. Y que a su mamá la trajo su tío en el año 1943, rescatada del gueto de Varsovia. En el año 43, rescatada del gueto de Varsovia. ¿Quién podía escaparse en el año 43 del gueto de Varsovia? El levantamiento famoso, el levantamiento judío, fue en abril del 43. Es decir, el momento más terrible en donde ya habían habido centenares de deportaciones, la población está demasiada completamente. ¿Quién entra en el gueto y te rescata? No solamente eso, me decía, sino que cuando llegó a Buenos Aires en el barco, vino en barco, sí, vino en barco en primera clase. Yo estaba pensando, me está inventando la historia. Llegó en barco y estaba el tío esperando a su sobrina con un hombre trajeado, muy apuesto, muy bien, y se lo presentaba como tu futuro marido. Y la mamá le dijo, ¿por qué? Porque sí, porque te tenés que casar con él, porque es abogado, y vas a poder empezar a trabajar con él, tal vez podés revalidar tu título. Y ella dice, mi mamá no se quiso casar con él. No solamente no se quiso casar con él, sino que se peleó con mi tío y nunca más lo vio. Y se casó con mi papá, que era un pintor de casas, un hombre que no había terminado la escuela primaria, y ella era abogada. Y fueron muy desdichados toda la vida. Yo le empecé a preguntar, me parecía una historia absolutamente ficticia, una historia delirante, hasta que dije, Susana, te llamo. Fui a mi casa y agarré el libro de Gerardo Brás, el libro que se llama La Organización Negra, y empecé a buscar a ver si estaba el nombre del tío, y estaba el nombre del tío. El tío de Susana había sido miembro de la Szyrigal, la organización de trata de personas de los judíos polacos. Y estamos hablando del año 43, la Szyrigal había sido desmantelada en el 30, pero seguían. Sí, el 33, 34. Pero seguían teniendo una enorme influencia en políticos, en fuerzas de seguridad, en jueces, tanto que el tipo tuvo la capacidad de sobornar a nazis que entraran en el gueto de Varsovia y que la sacaran. Era todo cierto la historia. Es increíble la historia. Era todo cierto lo que ella me había contado. ¿Qué poder tenía el Szyrigal? ¡Qué poder impresionante! Estamos hablando del año 43. Las dos historias, la de Treblinka y la de la Szyrigal, están en el libro de Gustavo. Las dos historias entretejidas, en donde es interesante porque uno termina pensando, reflexionando acerca de qué es el bien y qué es el mal. Porque Meir Berliner, que es el personaje, el vengador, como dice Gustavo, era un tipo de avería, no era un angelito del Señor, una carmelita descalza, ya cargaba algunas muertes. Gracias a lo cual, tal vez, fue capaz de asesinar en Treblinka al nazi que mató. Fue el único asesinato que hubo en Treblinka, el que hizo Meir Berliner. Ya venía entrenado, ya sabía cómo se hacía. Entonces, vos lees el libro y te quedas pensando, bueno, el haber matado a, ¿cómo se llamaba el nazi? Max Bialer. El haber matado a este hombre está bien. Entonces hay asesinatos y hay muertes que están bien y hay muertes que están mal. Es decir, él mismo
que había sido un criminal participando de esta red de trata de personas, es el mismo que reivindicó la dignidad al matar a este tipo. Entonces, estos son los ecos que me deja este libro, que me encantó y que te agradezco. No, pero me tenés que terminar de contar por qué a tu mamá en el teatro. Lo habíamos ensayado, el material. Resulta que, como mi mamá y sus amigas se vestían muy bien, se vestían a la moda, porque les gustaba, las otras judías que estaban en el teatro pensaban que eran las mujeres de los tipos de la Zweigleidal. Además hablaban polaco. En la comunidad judía en Buenos Aires se hablaba yiddish, no se hablaba polaco. Y estos venían y hablaban polaco como las prostitutas de la Zweigleidal. Entonces imagínate, la pincha esa, y fumando, ¿qué mujer fumaba? La comunidad judía argentina en esa época era muy pacata, muy moralista. Una mujer primero no fumaba, y si fumaba no en público. Estas fumaban en público, y se cruzaban las piernas y estaban maquilladas. Imagínate, venían de la Europa urbana elegante y estaban rodeadas de gente que las miraba como si ellas fueran las prostitutas de la Zweigleidal. Esta historia está en el libro y es exactamente eso. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Diana además es autora mía del primer año de Marea. Hace 20 años, en 2004, sacamos juntas el libro de los niños escondidos. Éramos re jóvenes. Nos damos cuenta. Bueno, así que gracias doblemente por estar acá. Y después tiene otro libro también súper interesante y un poco que va de esto también, que se llama Hijos de la Guerra, que habla del efecto, ¿no? del genocidio sobre las siguientes generaciones. Súper interesante. Bueno, gracias Carlos. Ahora te voy a dar la palabra. Primero te voy a presentar brevemente. Carlos Ares es periodista profesional desde 1973, trabajó en las revistas deportivas El Gráfico y Goles y fue colaborador de la revista Humor. Fue corresponsal en Buenos Aires del País y prosecretario general del diario La Razón de Buenos Aires en 1986. En el mismo año fundó TEA, Taller Escuela Agencia de Periodismo, fundó y dirigió la revista cultural La Maga y la revista de música urbana La García, y condujo el programa de entrevistas Troesma en Canal 7, por el que fue nominado al Premio Martín Fierro como Mejor Programa Cultural. Desde 2013 escribe columnas de opinión del diario Perfil y conduce el ciclo La Conversación en Radio AM 1110. Bueno, fue un resumen, porque era mucho más largo. Gracias, Carlos, por estar acá. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. En realidad yo no soy, para presentar un libro, no soy un crítico cultural, pero sí soy un gran admirador del autor. Es decir, que todo lo que hace Gustavo yo lo leo y lo sigo en donde esté. Es para mí, en una época en la que los periodistas están maltratados, están sospechados, están acusados, y están bardeados en general, yo rescato a los periodistas como Gustavo porque hacen que la profesión que ejercemos sea honorable y sea decente, y creo que como Gustavo hay varios más, así que para mí siempre es un placer enorme estar cerca de Gustavo, lo admiro mucho, él lo sabe, se lo digo todos los días, cada vez que nos encontramos, cada vez que entrevistamos, pero bueno, vale decirlo ahora públicamente también. Y con relación al libro, bueno, yo puedo contar después de lo de Diana, desde otro lugar, porque para mí fue el descubrimiento de todo un mundo que propone el libro, es apasionante. Yo quisiera transmitir en la presentación de este libro lo que yo sentí como lector, que es en definitiva lo que vale, ¿no? Que fui entrando lentamente y descubrí de movida nomás, el valor que tiene que este tipo de libros, basados en hechos reales, que son hechos reales, esté escrito por un periodista.
porque uno se da cuenta enseguida la diferencia entre un escritor periodista y un escritor que no lo es. En el sentido de que, y además cuando uno conoce al periodista, en este caso Gustavo, uno sabe que si hay un nombre puesto, es el nombre, no hay ninguna duda, y si hay un dato, es el dato, y si hay una fecha, es la fecha. Y de movida, en cuanto abrís el libro, te das cuenta que es un periodista porque arranca por la noticia. La noticia es que Berliner, en un Treblinka, preparó el cuchillo y le clavó el cuchillo al nazi, y a partir de ahí, de la presentación de la novela así, bueno, ya te enganchó. Yo diría que esta es una novela que tiene que tener destino de serie. Digo, como para leerla, hay que maratonearla. Esta novela es para maratonear. Uno lee un capítulo y se queda con la gana de seguir ya mismo, aunque no tenga tiempo, con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Tiene esa cosa que tienen las series atractivas. Y además, si uno cierra los ojos, lee y cierra los ojos, la ve como si lo estuviera viviendo. Tiene esa capacidad, Gustavo, de meternos con cantidad de detalles. Cuando está en el pueblo, en Puszka, te empieza a nombrar las calles y cómo va caminando por las calles de un pueblo de Polonia, de una ciudad de Polonia, no de Varsovia. Es impresionante porque uno, sobre todo para mí, que no pertenezco a la comunidad ni tenga toda la historia que tiene Diana, que siempre es impresionante cómo te hace sentir lo que de verdad pasó, cómo te hace sentir, cómo te mete en la historia, cómo te involucra de modo, cómo te lastima, cómo te hace doler, cómo te hace efectivamente, porque a veces son, como pasa siempre con las informaciones, ¿no? Los datos, uno dice 52% de pobres, es un porcentaje. Ahora, tomado de uno en uno, si uno tuviera que, digo esto en relación a la actualidad nuestra, ¿no? Si uno dice, bueno, 52% son 24.800.000 personas, más los 9 millones de indigentes, estamos hablando de más de casi 30 y pico de millones de personas. Si uno los tuviera que conocer uno a uno, ese 52%, si uno los tuviera que contactar, lo que nos pasa es distinto. Por esto es lo que logra Gustavo yo sabía de la subunidad, sabía por información, sabía por la historia, pero no entendía, como entiendo ahora, lo que significó en la historia argentina todos esos años, que además cómo se hace la película completa de Polonia, la chica que trae, la mujer de Berliner, que la violan en Polonia, que después llega a Buenos Aires, que Berliner termina matando al tipo que le impide irse de nuevo, y después el sentimiento en el gueto de Varsovia, y después lo que pasa en Treblinka. Es realmente, bueno, es mi manera de decirles, hablen de esta novela, recomiéndenla, cómprenla, distribuyanla, no sé, lo que puedan, préstenla, regálenla, porque esto se lo dije a Gustavo en la radio cuando hablamos en la radio, digo, para mí es la novela del año. Ahora, después que terminé la conversación con vos, dije, qué bruto soy yo para decir que es la novela del año, tendría que haber toda la novela del año. Pero bueno, es una manera de decirles, para mí es una de las grandes novelas del año, dentro de las que yo pude leer y que conozco, ¿no? Pero me parece que tiene ese mérito, que se lo merece, y que no debería pasar inadvertida, sobre todo en tiempos en los que estamos viviendo, además con estos brotes de antisemitismo y demás, y con todo lo que pasa, debería ser, si yo tuviera alguna autoridad, la difundiría casi como libro de lectura obligatoria, porque es de una manera de ser entretenido, de entrar en una historia, como si fuera una historia de ficción, pero es una historia real, que está tan bien contada que uno no puede dejar de sentirla como una historia real, y que a la vez te descubre un mundo. Imaginen ustedes 1930, 1933, el desarrollo en Rosario, lo que eran los prostíbulos de Buenos Aires, lo que eran los teatros de Buenos Aires, lo que pasaba en Rosario, como yo me imagino eso, que era una organización polaca, que traía mujeres, desde a la mujer de Berlín, que la bajan en Montevideo, y cómo se vendía y se compraba a la gente, es realmente
una lectura que apasiona, y nada, eso quería decir, estoy acá para decirles eso, hacer lo posible para que se lea, para que se conozca y para que se valore, porque además, y cierro con esto, tiene un trabajo de investigación que los periodistas sabemos lo que cuesta esto, solamente un gran periodista, uno de verdad, puede hacer semejante investigación, tiene tanto detalle que hasta te dice, me acuerdo ahora de un momento dado que te dice con qué máquina de ferrocarril era y el detalle no, pues llegar cuando estás leyendo esas cosas, qué bestia de periodista Gustavo. Sobre todo, como le contaba a Diana antes de empezar, digo, sobre todo yo que soy un vago absoluto y admiro cualquier investigación de cualquier cosa que se haga, lo admiro mucho y se lo digo siempre, así que gracias por esta invitación para estar acompañando ustedes. Disculpame, pero no estoy de acuerdo con vos. No sos un vago. Vos decís vago y yo digo creativo. No, bueno, es lo mismo. Quise decir que cuando admiro mucho alguna investigación... Pero no sos vago. Yo no, sí. Okay. Con todo lo que yo... Escuchame, con todo lo que has hecho en la vida, quiero dar una nota de color que me hiciste acordar esto que vos decías. Es tan desconocida la influencia de esta organización de trata de personas en Argentina, es absolutamente desconocida, incluso para no pocos judíos, que ni conocen su existencia. Permeó en la cultura argentina, en la cultura de Buenos Aires, hasta en las palabras. ¿Saben de dónde viene la palabra papusa? Para papusa, las chicas hablaban en polaco y los nativos creían que eran francesas, porque se las vendían como francesas. Entonces creían que estaban hablando en francés, estaban hablando en polaco las chicas. Y las chicas querían fumar. Cigarrillo se dice papirose. Pedían papirose, las llaman las papusas. Sí. Increíble. Sí, coincido. Primero, muchísimas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a Diana, Carlos. Me hacen poner muy colorado con cosas que dicen de mí, y los dos saben muchísimo de estas historias. Diana sabe, obviamente, y es la que me ha... en un momento en que yo llegué, por ejemplo, al Museo del Holocausto y pude participar de una reunión con sobrevivientes del Holocausto, en un momento en que buscaba un poco estas historias y venía de visitar los campos de concentración en Polonia. Y a Carlos lo conozco del diario La Razón, de Timerman, que trabajábamos juntos en Información General, era mi editor ahí, yo era muy joven y habíamos venido a me había encontrado con Jacobo Timerman, otro polaco venido en Nueva York, que estaba en el exilio. Yo estaba también ahí en ese momento en Nueva York, y tenés que venir vamos a hacer de nuevo La Opinión. Terminamos haciendo La Razón de Timerman, que estaba bastante lejos de La Opinión que había hecho, pero hicimos periodismo, nos conocemos desde ahí hace 40 años. Así que, otra vez, Constanza, que me editó el libro y que ya hemos editado otros, y que acompañé este emprendimiento hace 20 años atrás, cuando comenzaba todo. Berliner, sí, trabajé mucho en el sentido me quedé prendado de la historia, y que una historiadora que se llama Marcia Ras, del Museo del Holocausto, buscando a los argentinos del Holocausto, no los argentinos que habían, naturalizados posteriormente, que habían venido de ahí, como Diana, sino los argentinos que en ese momento habían ido a Europa o estaban ahí. Por mi experiencia de viajes y de la
guerras, Irak, Afganistán y demás, donde hay una piedra uno la levanta y un argentino. Entonces tenía que haber habido argentinos ahí, empecé a averiguar y es cuando me nombra a Meyerbeer-Berliner. Me cuenta la historia y yo quedé fascinado con la historia y empecé a buscar, y les aseguro que busqué en todos los archivos habidos y por haber, y internacionales. Hay, no saben la cantidad de información que hay, extraordinaria, desde Yad Vashem hasta todos. Pero no había nada de Meyerbeer-Berliner, o ese no era el nombre, o no sabía, realmente no sabía. Una de las cosas que supe es que Berliner es un apellido como García o Gómez, y hay millones y millones. Entonces, a partir de ahí ya me quedé un poco más tranquilo, no conseguía nada, pero había tantos que algo tendría que haber por ahí. Y aquí en Argentina empecé a buscar también la información y no aparecía nadie. Mira, había un dato de que había sido, él dijo en un momento supuestamente que había estado en el ejército argentino. Voy a todos los archivos del ejército argentino, no había nada, de la marina, que no existía nada. Tengo documentos que me dicen: señor Sierra, usted ya pidió esto y ya le dijimos, no hay nada. Entonces, las guías, por ejemplo, fui a las guías de esos años de la ciudad de Buenos Aires, no había nada, por los barrios, por los números, sé las características por barrios que había en ese momento, no había nada. Hasta que se me cruzó esto de la Suimigdal, y entonces ahí esto ya entrábamos en otro aspecto, y bueno, y ahí había polacos, judíos, y esto por ahí podría estar, y entonces encuentro una versión del libro del comisario Alzogaray, uno de los Alzogarays, unas generaciones antes, que escribe un libro quejándose amargamente de lo que le había sucedido por investigar a la Suimita. Lo habían echado de la policía, se había tenido que ir a un pueblo de la provincia, el tipo. Y ahí en ese libro, que es un librito y es bastante malo en ese sentido, no es que no era un escritor, pero es el que cuenta las historias que yo cuento acá y demás, y ahí aparece en una versión de ese libro que encontré en lo que llaman el internet oscuro, el dark web, y ahí estaba la lista de los 450 integrantes de la Suimigdal, de acuerdo a la investigación de Berliner y al juez que le había permitido hacer todo esto, porque si no tampoco hubiera podido hacer nada. Y ahí aparecen 3 Berliners, y ahí la verdad se me cayeron las lágrimas cuando lo encontré, pero realmente voy a decirles esto: ya antes tenía yo la firme decisión de que iba a escribir la historia, y eso me cerraba la historia, y a partir de ahí entonces me pude imaginar el resto de esos huecos que quedaban en la historia, porque sabíamos por testigos lo que había sucedido en Treblinka, sabíamos lo del gueto de Varsovia, no sabíamos el resto, ¿no? Entonces eso me daba la oportunidad de tener la otra pata, y igual me quedaban esos huecos que son los que yo armé, como dice Carlos, a través de la información. No hay nada, yo no puedo inventar una historia de dragones y hadas, sería muy malo lo que haría, aunque por ahí me llenaría de plata, pero bueno,
no podría hacerlo. Entonces, lo que sí podría hacer es escribir las historias que yo iba buscando y iba poniendo al personaje en esas historias, los personajes en esas historias, pero como decía Carlos, cada cosa que yo menciono ahí está basada en algo que busqué o leí e investigué. Gustavo, Sí. una pregunta. ¿Cuándo fue que decidiste dar ese salto y pasar de la investigación, que al principio me imagino que pensabas en una investigación periodística cuando arrancaste, a imaginarte una novela, porque esta es tu primera novela? Sí, desde ya yo no la llamo novela, yo mismo, ustedes obviamente pueden llamarla novela, pero yo mismo digo el libro porque no me considero un novelista y sin embargo me parece que el tono que encontré es ese. Y es o sea, tuve que llegar a eso también por los huecos que tenía. O sea, cómo hacía para contarte esto. O sea, tenía una descripción total y absoluta de Rosario y del barrio prostibulario de Pichincha a través de los libros de Yelpi, un historiador rosarino extraordinario que yo había entrevistado, y él había escrito estos dos libros, uno con otro historiador, y que en realidad son libros de testimonios, son libros como desprolijos en cierta manera, pero están los testimonios ahí de todo esto. Entonces, cada historia que yo... o sea, si te cuento del prostíbulo tal, que estaba en tal casa, que funcionaba de tal manera, que tenía las paredes pintadas de esta forma, y que iban ahí y pagaban un peso a las chicas, y había otros de 50 centavos e incluso unos de 30 centavos. Todo esto lo sé por los testimonios de esto. No es que no está ni siquiera inventado nada. La puerta que te describo es porque en algún testimonio alguien dice golpeo una puerta enorme, qué sé yo, y es eso lo que te describo, ¿no? Entonces, otra vez, tuve que buscar, necesitaba para poder darle la vuelta. Y también, o sea, la historia le termino de dar la vuelta cuando termino de contar. No es que yo me imaginé, yo tengo que llegar a este punto, y nada de eso. En un momento, cuando yo estaba escribiendo, digo, ¿y cómo voy a terminarla? ¿Y cómo voy a terminarla? Porque o sea, supe cómo empezarla, porque tenía una historia extraordinaria. En la CNN me enseñaron a mí, vos tenés que empezar con el mejor video que vos tenés. La historia hay que empezar, no como acá, que hacen algunas historias donde empiezan con cualquier cosa. No, tenés que empezarlo con lo mejor que tenés, atraparlos y contar la historia a raíz de eso. Y eso es lo que tenía, pero no tenía el final, cuando en la CNN te dicen lo mismo, pero acordate que tenés que saber cómo contar el final también. Bueno, y es ahí cuando me encontré con la historia, y la historia que yo tenía que cerrar era la historia del que había, o una de las historias que quería cerrar era del chico del pueblo que había violado a Rosa, a la mujer de Berliner, y que vuelve ahí y ella se encuentra nuevamente con esa historia, y bueno, le pide algo a él que no voy a contar para no spoilear más, por si hubiera alguno que no la leyó. Era bastante difícil porque tenías que encontrar algo verosímil para que ellos se vuelvan a Polonia, al gueto de Varsovia en plena guerra. O sea, era realmente, tenía que ser algo muy fuerte, y bueno, creo que lo encontraste, y como dice Carlos,
lograste meterle subjetividad a la objetividad de la historia y de los datos, que es lo que también conmueve y hace que nos importe un montón el destino de uno de los personajes, cuando hubo millones de muertos, ¿no? Sí, esto es un tiempito antes en el sentido ¿por qué vuelve? Y entonces él vuelve, o sea, la única explicación que yo le encontré es que vuelve escapado de la mafia, de la fuerza mayor. Si no, ¿para qué vas a ir a Polonia? Él podía ir a buscar a los padres y demás, pero cuando eso también era casi imposible para la época en que llega ya los padres y el pueblo del padre ya estaba, los nazis habían matado ahí a prácticamente todos, o los habían desterrado, o los habían llevado al gueto, etcétera, etcétera. Entonces, me justificó, digamos, esto, pero no encontré otra justificación. No es que lo pensé antes. Y bueno, tuviste que escribir la novela porque sí, es una novela. Exactamente. Es una novela, es una historia, y es la historia de Meyer Berliner, que yo no lo juzgo para nada, pero que es eso, es el ser humano en su esencia, y evidentemente todos, más allá de que alguno en el porcentaje tenga un poco más de bien que de mal, o al contrario, pero todos tenemos una parte de héroe y de villano en muchos aspectos en nuestras vidas, y bueno, Meyer Berliner está acá con él. Es interesante también lo que traía Diana del teatro, que hay unas escenas muy similares en el libro, como los propios miembros de la Sunnidal también quieren tener una pequeña redención y tener su propio templo, su propio rabino, su propio cementerio, porque los judíos de bien, digamos, no los aceptaban, pero ellos a su manera también querían ser como buenos un poco a los ojos de Dios. O sea que era interesante, como todos buscamos, por más malo que sea. Ellos buscaron, primero traían financiaban a muchas de las compañías que venían, de los 8 teatros que funcionaban en Yiddish aquí, venían las compañías, las mejores del mundo, porque hacían una temporada en Nueva York y una temporada en Buenos Aires, 6 meses en cada lugar. Esto lo que te habla es de ese Buenos Aires que nos vamos olvidando, que vamos perdiendo. También la cantidad de publicaciones en Yiddish que vos mencionás, a mí me llamó mucho la atención toda esa vida cultural fuertísima, ¿no? Yo, digamos, la respuesta a por qué había desaparecido todo me la dieron hace poco, cuando me contaron que en realidad está con la creación del Estado de Israel y la utilización del hebreo como la lengua principal, y eso hizo que el Yiddish fuera perdiendo totalmente su preponderancia, y si bien ya era un idioma, entre comillas, hasta menor, popular, pero era en el que se imprimía los diarios, la literatura en ese momento, y en lo que hablaba la comunidad judía. En general. Supongo que también por la incorporación, digamos, de las nuevas generaciones ya al español, al castellano, sí, por la escuela, por todo, ¿no? Pero ponele que hubiera quedado algo, ¿viste? De todo eso, nada, y la explicación que me daban era esta, que al poner, digamos, al elegir el hebreo, como me corregís, pero como el idioma de las escrituras, hace que entonces
No, y que fuera más. Además, el hebreo es un idioma para todos los judíos. El yiddish era solo para los judíos del centro de Europa. Claro. Los que venían de otro lado hablaban árabe, hablaban judío español, y el hebreo unió a todos. Claro, exacto. Midal, ¿qué es? Que era, ya está ahí. No, era. Sí, la Shvil Migdal podía tener dos acepciones. Una, que había el que creó la organización se llamaba Migdal, y entonces le buscaron, pero ahora me olvidé, ¿vos te acuerdas? No me acuerdo. Bueno. Perdón. Yo tampoco me acuerdo exacto, era muy aleatorio, era algo como casi que tuvieron que ponerle un nombre porque no les dejaban que se llamen Asociación de Socorros Mutuos de Varsovia. Algo así, mutual. Porque no la embajada polaca aquí había protestado por la utilización del nombre Varsovia dentro de la organización, de la mutual, y entonces tuvieron que cambiarle allí el nombre y buscaron con esa vuelta en la cual ellos homenajeaban en cierta manera a que había sido un anarquista judío polaco que había creado la Suiza. Increíble, pero cierto. No, además es extraordinario pensar semejante organización en esos años. Es como cuando uno ve las películas de la mafia en Estados Unidos, las italianas, la familia. Bueno, acá eran estos tipos, eran en Buenos Aires, ¿no? Tenían un control absoluto de todo. Sí. Bueno, dos de las cosas que me sorprendieron, y con esto termino, es lo que les decía de la vida cultural, no solo de la comunidad judía en esos años aquí, y que se renovaba porque seguían bajando de los barcos una cantidad de gente muy grande, sino que eso se daba en cada comunidad, y cada comunidad tenía sus teatros, cada comunidad tenía sus diarios, cada comunidad tenía su vida cultural, y se iba entremezclando. Y esto, una de las cosas donde llega y tiene influencia muy grande, es en el tango, obviamente en el lunfardo, que está lleno de palabras de cada una de las y también en la tradición teatral que perdura. También, sí. Pero por algo es. Sí. Buenos Aires es la ciudad de los teatros comparada a Londres y a Nueva York. Sí. Perdura por eso. Sí. Y esa cosa de la vida cultural, y además esta cosa que nos empezamos a olvidar en cierta manera cuando empezamos a buscar nuestras raíces y que las creemos en un lugar donde no están, o están para una parte de nuestra comunidad y de nuestra Argentina. Lo siento mucho, pero realmente la influencia, y sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en Buenos Aires, pero de las comunidades internacionales que llegaron aquí, es la más fuerte y es la que nos hizo. Y así somos, una mezcla. Creo que en este lugar casi tenemos la mezcla de varias de estas comunidades que hicieron esto y que de última hacen posible este Berlín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.